Bien, vamos a tratar sobre análisis de datos, ¿vale? A través de herramientas Power bajo Excel, ¿vale? Herramientas Power, hay Power Bus Intelligent, hay otro tipo de herramientas Power como puede ser el QLIC, Sensitive, el SAS, hay distintas empresas que se dedican a herramientas Power. Básicamente la herramienta Power, veis, lo que significa es importar datos, transformarlos, adaptarlos para poder analizarlos y quitar o extraer conclusiones, ¿vale? Excel de por sí tiene incorporadas pues unas herramientas, ¿vale? Entonces, creo que es interesante realizar una pequeña explicación y daros una visión general de lo que se llama herramientas Power dentro del mundo Excel, ¿vale? Nos centramos en el Excel. Bien, si os fijáis en esta gráfica, veis que existen, ¿vale?, 4 herramientas: el Power Query, Power Pivot, Power View y Power Map. Bien, a mí unas preguntas que al principio, cuando empecé en este mundo con Excel y Power View y análisis de datos y demás, siempre me chocó, es ¿por qué Excel incorpora estas herramientas si ya existen dentro de Excel las tablas dinámicas, las tablas, las relaciones entre campos y demás? ¿Vale? Bien, Excel tenía, ¿vale?, y tiene, o más bien tiene y tenía, una serie de limitaciones muy importantes. Según van avanzando las versiones de Excel, actualmente está la Excel 2019 y la Excel 365, según van avanzando, muchas limitaciones se van supliendo, ¿vale? Bien, pero una de las limitaciones más importantes que tenía era a la hora de importar datos, ¿vale? Otra era a la hora de transformarlos y dejarlos listos en hojas para que yo pudiese transformarlos en tablas o tablas dinámicas y pudiese analizarlos. Por ejemplo, las opciones clásicas de importación que antes tenía Excel, la versión 2.13, 2.10 y atrás, eran, pues yo podía importar datos solo desde ficheros Excel o solo desde ficheros CSV o TXT o desde ficheros Access. No tenía muchas más opciones, ¿vale? Además, lo único que hacían era importar los datos tal cual estaban en los orígenes. Es decir, si yo tenía un fichero de texto .txt o .csv donde yo tenía un campo fecha y algunos de los registros venían sin la fecha, pues yo tenía que importar ese fichero a uno o dos libros y en los campos que estaban nulos, a través de filtros, pues forzarles la fecha actual o la fecha que me interesase. Volver a grabar el fichero de texto con esos datos corregidos y importar de nuevo ese fichero con las correcciones hechas. Además, otra cosa que no nos permitía Excel era, a la hora de importar, si nosotros queríamos transformar algún campo, imaginaros, tenemos un campo fecha y a mí me interesa obtener o quedarme solo con el dato mes, pues eso tampoco nos lo permitía Excel. Tenía que, lo mismo, trabajar e ingeniármelas para convertir ese campo de fecha a campo mes y después importar los datos. Y después, para mí, personalmente, lo que más me inquietaba y por eso no me gustaba usar mucho Excel era por la limitación en el número de registros que las hojas de un libro Excel, ¿vale?, podían contener. A partir de la 2013, si no me equivoco, 2010, empezaron ya a poder cargarse por hoja pues sobre un millón y pico de registros, pero las versiones anteriores, no sé si eran 45.000 o 100 y pico mil, entonces se quedaba corto. Pero bien, voy a pasar a hablaros un poquillo de las 4 herramientas. La primera, Power Query. Power Query es una herramienta que nos va a ayudar en todo el proceso de extracción, transformación y carga de los datos a Excel. Con ello crearemos procesos de transformación de datos, ¿vale?, llamados consultas. Power Query trabaja con consultas. Power Pivot, ¿vale?, digamos, es el que se encarga de crear un modelo de datos y de relacionar los datos.
lo primero que os voy a contar, por si no lo sabéis, es qué es un modelo de datos, ¿vale? Es decir, un modelo de datos es una estructura lógica, incluidas las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan los datos y cómo se acceden a ellos, ¿vale? Por ejemplo, los datos que podemos tener en diferentes hojas Excel, en diferentes tablas de una base de datos, como pueden ser Access, Oracle, el que sea, en ficheros de texto, ficheros HTML, etcétera, están ubicadas esos ficheros en distintos sitios, ¿vale? En distintos servidores, en un mismo servidor, en una misma hoja Excel, en la nube. Entonces, Excel o cualquier programa, ¿vale? Necesito crear un modelo de datos a través del cual yo pueda construir, ¿vale?, con esos datos de distintos orígenes, establecer una relación entre ellos, ¿vale?, y que pueda crear tablas para poder analizarlos. Es decir, imaginaros que yo tengo datos de personas, datos de vehículos. Pues muy bien, tengo un fichero inmenso, millones de registros de personas y millones de registros de vehículos. Pero para trabajar y poder analizar los datos, pues necesito tener una relación entre qué personas son propietarias de esos vehículos, por ejemplo, ¿vale?, o son conductores habituales de esos vehículos. Tengo que tener una relación entre esos datos. Entonces, de eso se encarga Power Pivot, ¿vale? Después está Power View. Power View es una herramienta interactiva de exploración, visualización y presentación de datos, ¿vale? Y por último, ¿vale?, está Power Map. Power Map es una herramienta también de visualización de datos tridimensionales en 3D que nos permite trazar datos geográficos y temporales en un globo terráqueo o crear mapas personalizados, ¿vale? Existen algunas otras herramientas, algunas más, pero ya no son de la familia Power. Nos permiten también interactuar, pero en el curso vamos a ver básicamente Power Query, Power Pivot, un poquillo de Power View y Power Map, ¿vale? Bien, una vez que os he explicado esto, los 4 jinetes de Excel, los 4 jinetes Power de Excel, ¿vale?, os voy a dar unas recomendaciones sobre las distintas versiones de Excel y la disponibilidad o no de estas herramientas. Como veis en esta gráfica, esta gráfica está extraída de Microsoft. Me voy a basar en Excel, no en Office 2010 ni demás. Hablo siempre de Excel. Las versiones más actualizadas es Excel 365 y Excel 2019. Entre estas dos prácticamente no hay diferencias. Es decir, la única diferencia son, por ejemplo, que Excel 365 es una suscripción mensual o anual, ¿vale?, que yo puedo hacer dependiendo si soy una empresa, un estudiante o una persona física, y me suscribo a ella. Perfecto. Entonces Microsoft tiene, digamos, me da un acceso a todas las herramientas Excel, ¿vale? ¿Veis? Aquí, pues, de forma, dependiendo, pues por 99 euros al año, dependiendo la opción que seleccionéis. También tiene una opción, en algunas de ellas, que me da la opción de probar durante un mes, ¿vale? Entonces yo os aconsejo que para seguir este curso y para poder quitarle todo el provecho a la parte de datos y de Power Pivot, Power Query, Power Map, utilicéis esta versión. Descargaros una versión 365, prueba durante un mes y trabajáis sin problema de ningún tipo. Si tenéis alguna otra versión, ¿vale?, pues no pasa nada, podéis hacer el curso perfectamente, pero tenéis que tener algunas cosillas en cuenta. Si tenéis versiones anteriores, por ejemplo la 2016, la 2013, estas dos versiones se distinguían entre la versión personal y la versión profesional. Entonces, algunas opciones de estas 4 herramientas están incluidas y otras no. Las puedo incluir porque tendría que conectarme a la página de Microsoft, irme al Excel 2013, buscar la herramienta Power Query, por ejemplo, y es un complemento que yo tengo que cargar y activar en el Excel 2013, ¿vale? Si tengo un 2010, ya la cosa se me puede complicar un poco más, porque el Power Query y Power Pivot, veis que son complementos, me los puedo descargar e instalar en el 2010, pero
Power View y Power Map no están soportados, con lo cual Excel 2010 no puede trabajar con Power View ni con Power Map. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la versión de Excel que tengáis, pues tendréis que hacer algunos pequeños ajustes. Por eso yo os aconsejo descargar la versión 365 de un mes gratuita y probarla. Para instalarla accedéis a la página buscáis Office 365, accedéis a la página de Microsoft, es darse de alta y seguir un poco las instrucciones y demás. No tiene mucha ciencia, ¿vale? Una vez comentado esto, aquí veis lo que comentaba antes, la versión para el hogar, también tiene la versión para la empresa, no tengo la pantalla impresa, pero es lo mismo. O suscribir, tampoco, o sea, no es muy cara, no. Bien, ahora, si abrís vuestro Excel y en el menú principal os aparecen estas dos opciones, datos y Power Pivot, perfecto. Si abrís vuestro Excel y no os aparecen estas dos opciones o una de las dos opciones, lo primero que vamos a hacer es ver si está ya instalada en el Excel. Es decir, teniendo en cuenta los que os comenté aquí, dependiendo de qué versión tengáis, puede ser que sea un complemento y que lo tengáis que instalar y después activar, o que ya venga instalada pero no activada, ¿vale? Entonces, en ese segundo caso de que ya viene instalada pero no activa, con el cursor del ratón nos situaríamos en cualquiera de estas opciones del menú principal, botón derecho, y nos aparecerá una ventana parecida a esta, ¿vale? Pinchamos en personalizar la cinta de opciones, se nos abre esta ventana de personalización, y en comandos disponibles, ¿vale? Nos vamos primero a personalizar cinta de opciones. Dentro de comandos disponibles seleccionamos pestañas principales y puede pasar que aquí me aparezca datos sin marcar y Power Pivot sin marcar, o que no me aparezca. Si no me aparece es que es un complemento y lo tengo que instalar. Y si está igual por aquí, ves que existe la opción de complementos, ¿vale? Si me aparece, tengo que ver que me aparece en esta ventana de la derecha. Y si me aparece en esta ventana de la derecha, como aquí a mí me aparece dibujar y programador, veis que está sin visé. Entonces debéis de clicar sobre él para que quede marcada y de esta manera aparecerá en el menú principal, ¿vale? Bien, una vez contado esta explicación así por encima y demás, vamos a ver la importación de datos. Eso en el siguiente vídeo.